Bienvenidos amigos, como ya vieron tenemos una nueva receta de alfajores para seguir festejando la semana del alfajor. Ya saben que también es algo que hice el año pasado y este alfajor está tremendo, uno de mis preferidos y de paso caserito queda buenísimo, así que anímense a probarlo que seguro les va a encantar. Te pido un like, no te olvides que me ayuda un montón. Comencemos. Primero empezamos mezclando los secos, que son 200 gramos de harina 4 ceros y 20 gramos de cacao amargo, que siempre es importante tamizar. Y por último tengo media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezclamos y reservamos. Por otro lado, volcamos en un bol 100 gramos de manteca blanda a la que vamos a añadirle 120 gramos de azúcar impalpable. Con una espátula batidora mezclamos hasta que quede bien integrado. Incorporamos un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora sí, le volcamos los secos. Vamos a mezclar con la espátula que se integra perfecto sin necesidad de usar las manos. Envolvemos en film y llevamos media hora a la heladera. Pasado el tiempo vamos a estirar comenzando con la mitad a unos 2 o 3 milímetros de espesor y cortamos círculos de 6 centímetros. Colocamos en una placa con papel manteca o plancha de silicona y antes de llevarlos al horno, si no andan apurados, les recomiendo dejarlos en la heladera media hora para que al hornearlos mantengan mejor su forma. Si no, también pueden dejarlos 15 minutos al freezer. Ahora sí, llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 5 a 7 minutos. Dejamos enfriar y para uno de los rellenos, que es la mousse de vainilla, vamos a necesitar 150 gramos de azúcar impalpable, le agregamos 1,5 cucharadas de leche en polvo, 15 gramos de manteca blandita, una cucharadita de esencia de vainilla y son 20 mililitros de leche aproximadamente. Vamos a ir poniéndola de a poco y mezclando con un batidor. Una vez así pasamos a una manga pastelera o podemos usar una cucharita. Nos van a salir 8 alfajores en total y vamos a comenzar poniendo como primer relleno la cremita de vainilla que hicimos. Tapamos con una de las tapitas y ahora les voy a recomendar llevarlos unos 10 minutos al freezer o 15 minutos a la heladera para que se endurezca un poco este relleno y luego poder poner el dulce de leche tranquilos sin tener ese miedo a que se desparrame esta cremita de vainilla. Una vez pasado el tiempo, ahora sí le ponemos el dulce de leche, son 200 gramos en total. Y tapamos, vamos a ponerle para que quede más prolijo la tapita dada vuelta, así queda la parte lisa hacia arriba. Presionamos un poco. Y para bañarlos vamos a derretir a baño María o al microondas en intervalos de 30 segundos, 250 gramos de chocolate con leche. Una vez derretido vamos a agregarle, para que el chocolate quede más fluido, 20 mililitros de aceite neutro. Puede ser de girasol o de maíz. Y vamos a mezclar bien hasta que se integre. Sumergimos los alfajores y con ayuda de 2 tenedores los vamos a bañar y les vamos a escurrir el exceso. Y antes de ponerlos en la placa donde se van a secar, vamos a deslizar la base por papel manteca o plancha de silicona para también poder sacar ese exceso que queda debajo y así no se nos va a formar una base gruesa. El lugar donde los dejamos secar también tiene que ser con papel manteca o plancha de silicona para que después los podamos despegar. Y listo, les aseguro quedan riquísimos, hasta mucho mejores que los comprados. Y si se aguantan y los dejan un par de días en un lugar seco, quedan mucho más ricos.
Si les gustó, su like, recuerden, es la mejor forma de agradecerlo. Te invito a suscribirte, que es gratis, para seguir viendo más recetas. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.